Gracias por continuar con nosotros en Gilberto Brenis Live. Y bueno, vamos a seguir platicando sobre ese arte verdaderamente y ese poder que tenemos todos de poder vendernos y de saber vendernos. Está con nosotros Coca Sevilla nuevamente. Coca, qué gusto verte y saludarte. Hola, Gilberto, pues muchísimas gracias. A mí también me da mucho gusto saludarte, saludarlos a todos para platicar de estos temas de tanta importancia para cada uno de nosotros. Fíjate que la semana pasada, cuando nos hablabas precisamente de tu libro, el saber vendernos, verdaderamente tú nos lo decías la semana pasada, es un poder importantísimo que tenemos y que debemos de utilizar. Pero dentro de todo este producto de lo que somos nosotros, Coca, muchas veces creo que nos falta el saber qué es lo que realmente queremos vender y como para qué, o sea, cuál va a ser nuestro propósito. Y creo que si tenemos esto definido, como tú lo dices en el libro, entonces ya tenemos un gran camino avanzado. Exacto, fíjate que a lo largo de todo este tiempo, pues de dar asesorías, de dar coaching, capacitaciones y demás, pues me di cuenta que muchas personas tienen, no conocen muy bien hacia dónde van, cuál es su visión, por dónde está el camino, cuál es su meta, cuáles son sus sueños. Entonces, cuando nosotros no tenemos claro ese propósito, pues las cosas se tornan más complicadas ya en el día a día. De hecho, hay un libro muy interesante que se llama El Ikigai, que precisamente nos habla del propósito. El Ikigai es el propósito y ellos se centran justamente en una isla en particular del Japón, en donde la gente vive más de 100 años. Muchas personas ahí son centenarios, como le llaman, ¿no? Y entonces, uno de las claves que detectaron es que pues viven tanto tiempo, son tan longevos porque tienen un propósito, un para qué me despierto cada mañana. Y por ello, bueno, tú que nos estás escuchando, que nos estás viendo en este momento, pues esta es mi pregunta para ti, ¿no? Cada mañana, ¿qué es lo que te hace levantarte? ¿Qué es lo que hace que a lo mejor tal vez no te sientas así como muy feliz? Que sientas que a lo mejor estás así como bajoneado y demás, ¿no? ¿Qué es lo que te impulsa pues, para levantarte cada mañana y salir adelante con todas las cosas que tenemos, ¿no? Porque literal, o sea, la importancia de tener el propósito definido es lo que justamente nos va a ayudar a vendernos mejor. Y creo que ahí sí necesitamos el ver hacia adentro, ¿no? El realmente marcar esa pauta, porque también en el primer capítulo de tu libro hablas sobre de qué manera podemos nosotros el marcar esa diferencia, ¿no? En el área en el que estemos, marcar esa diferencia, pero para marcar esa diferencia debemos de saber cuáles son, digamos que nuestros aciertos y nuestras áreas de oportunidad. Y creo que eso también, además de que es difícil, Coca, siendo honesto, el decir, pues le estoy regando en esto, estoy fallando en esto, para mejorarlas y entonces poder crear un objetivo que sea realista, porque si soñamos o si pensamos muy arriba, entonces lo único que vamos a generarnos es frustración. Exacto, sí, esto que dices es muy importante y es por ello que es muy, muy válido identificar que el propósito lo construyes tú. No es algo que te va a llegar a tocar la puerta, no es algo que de repente, pues porque la pareja o alguien más tiene cierto propósito, tiene que ser el mismo. Lo ideal es que sea así, ¿no? Sobre todo hablando en familia. Sin embargo, el propósito lo diseñas tú. Y algo que es vital también identificar es que, pues, esto parte del autoconocimiento, de una introspección profunda en donde tú vas justamente midiendo pues todas las cuestiones que son alcanzables. Yo les recomiendo siempre que no esperemos a que sea fin de año o inicio de año, ¿no? Como esta temporada en la que estamos, sino que ese propósito lo tenemos que ir también revisando constantemente, porque conforme van pasando las etapas de nuestra vida, yo te puedo preguntar, Gilberto, o sea, hace 10 años seguramente tú tenías un propósito muy distinto
al que tienes ahora, ¿no? O sea, va cambiando mucho la perspectiva, cómo estamos parados en la vida, nuestra resiliencia, hemos tomado nuestras experiencias. Y entonces, lo interesante es que cuando tú puedas revisar ese propósito o diseñarlo, si tal vez no lo tienes muy claro, que abarques todo. El propósito lo es todo. Primero que nada, tú ponte en el centro, o sea, tú como persona en la cuestión física, mental, espiritual, en dónde te ves, ¿no? Por lo menos en un año, o sea, ya ni digamos 5, que sería lo ideal, ¿no? Pero ¿cómo te ves el próximo año? Físicamente, mentalmente, profesionalmente, y después abarca otras áreas de tu vida, porque no nada más somos ahora sí que seres así aislados. Abarca, por ejemplo, el tema social, tus amistades, tus conocidos, ¿no? Por supuesto, también el tema familiar y ni qué decir el tema profesional, porque si hablamos de saber vendernos, probablemente tenemos la idea de que esto solo tiene que ver con lo profesional. Y lo interesante es que cuando tú tienes un propósito integrado, pues entonces hace que en lo profesional tú concentres tus energías hacia esto, porque seguramente va a tocarte a ti como persona, como por ejemplo en la parte familiar, etcétera, ¿no? A lo mejor yo digo, pues si yo lo veo solo aislado, tal vez digo, bueno, yo quiero tener tal puesto, ¿no? Pero si a lo mejor yo me veo en un plano más integral, en donde tal vez me veo desarrollándome más espiritualmente, quizás con un crecimiento emocional, personal más fuerte, a lo mejor abarco inclusive el estar en otros países, ¿no? Y a lo mejor mi propósito profesional es, sí, un ascenso, pero a lo mejor en otra cultura y en donde tal vez abarque otro tipo de aspectos de mi vida para hacerlo más fuerte aún, ¿no? Y creo que esto es importantísimo, el revisar nuestro propósito y creo que también, independientemente de que nosotros lo revisemos, estar abierto a las posibilidades, ¿no, Coca? Porque a lo mejor yo puedo estar casado con que me voy a quedar en esta empresa toda mi vida, ¿no? Y de momento te llega una gran oportunidad de trabajo en otro lugar que puede ser la competencia del lugar en el que estás. Y ahí tienes que valorar, ¿no? Si realmente quieres quedarte en esa empresa o aprovechar esta oportunidad de ir a aprender otras cosas. Pero a veces estamos tan cerrados a eso que ni siquiera podemos aprovechar las oportunidades que lleguen. Exactamente, entonces esto también hay que contemplarlo porque sí es vital estar muy abiertos y por eso también tiene que ser algo aspiracional. Ahí me refiero sobre todo a subir un poco el techo, ¿no? El techo en cuestión de lo que tú estés buscando, o sea, generalmente por miedo decimos, no, pues un poquitito, ¿no? Pero ¿y qué tal si subes ese techo y desarrollas una mentalidad mucho más abundante? Porque eso es lo que te va a impulsar a estar abierto a otras posibilidades, ¿no? Entonces, yo creo que el gran beneficio de tener tu propósito, tu visión así amplia, 360, abarcándote a ti, a tu familia, a la parte profesional y demás, es algo que te va a dar, que te va a disminuir la ansiedad, te va a disminuir el estrés, aunque parezca como paradójico, porque por un lado les digo sube el techo y por otro lado te digo te va a bajar la ansiedad y el estrés, pero se vuelve una motivación muy poderosa para que en este camino que todos vamos recorriendo, podamos también, Gilberto, ir diciendo no a cosas o a personas o a proyectos que no nos importan o que no van en ese camino. Entonces nos da mucha seguridad, nos da mucha certeza, nos da motivación y por supuesto es un motor muy grande para que al momento de saber vendernos, o sea, estés muy bien parado y digas, bueno, ok, ¿qué acciones tengo que emprender para llegar a eso? Y también saber que somos un trabajo en progreso, ¿no? Que no siempre llegamos, porque imagínate, si ya llegáramos a lo máximo de lo que podemos alcanzar o podemos ser, pues qué aburrido sería, ¿no? El chiste es que siempre sigamos evolucionando y haciendo esos ajustes en el camino. Sí, esto es importantísimo. Fíjate que algo que yo también he aprendido, una vez que tú tienes un propósito claro enfrente, lo interesante no solamente es lo que vas a lograr, tus metas, tus sueños, sino es en qué tipo de persona te conviertes en ese camino.
Si te vuelves un neurótico, si te enfermas, si a lo mejor te frustras, pues entonces hay que reflexionar un poquito de también en qué persona te conviertes persiguiendo esos sueños, ¿no? Porque queremos todos salud, queremos todos prosperidad, queremos, pues obviamente, tener dinero, tener amistades, ¿no? Tener una vida equilibrada. Entonces, eso nos va a ayudar muchísimo. Hay una actividad que yo quisiera recomendarles que a mí me ha funcionado muchísimo, me parece muy poderosa y que es una guía increíble, sobre todo en estos tiempos que estamos ahorita ya viviendo, ¿no? En esta temporada del año, en la que definitivamente nosotros podemos hacer lo que le llamamos nuestro tablero de sueños o el vision board, ¿no? Es una actividad sumamente poderosa. Dice una frase, lo que no se visualiza, pues no se logra. Si no lo tienes en tu mente, pues ¿cómo va a llegar? Entonces yo te sugiero que hagas esta actividad que además es muy enriquecedora, o sea, te llena de mucha luz, de mucha vibra, en donde tú puedes escoger imágenes de cómo te ves ya teniendo esos sueños, ¿no? Es una actividad fuerte porque mueve mucho tu energía. Algo que dijiste, se vale soñar, pero pues también con los pies en la tierra, ¿no? O sea, si a lo mejor yo digo, me veo triunfando no sé, en China y no sé hablar chino, pues entonces hay que regresar un poquito el asunto y decir, primero me veo hablando perfectamente bien chino, entendiendo la cultura china para poder llegar a esto, ¿no? Entonces es una actividad muy interesante porque es como un collage donde va uno plasmando con imágenes justamente a una persona que se parezca lo más posible a ti, ¿no? O si puedes poner fotos tuyas, ¿no? En cuestión de cómo te ves en un año, por ejemplo, ¿no? Y de esta forma puedes poner frases, palabras que a ti te empoderen o que te anclen a cosas buenas y lo imprimes o lo puedes también tener, por ejemplo, en la parte de tu celular, de tu iPad, de lo que quieras. O sea, visualmente es muy poderoso porque no solamente se trata de verlo, sino de sentirlo, ¿no? Oye, ¿y qué nos recomiendas cuando estamos hablando de tener este propósito? ¿A cuánto tiempo estamos hablando? O sea, ¿qué nos sugieres? ¿Planear a un año, a 5 años, más o cómo le hacemos? Mira, yo la verdad es que sí considero que si hablamos de 5 años, pues sería un tiempo fuerte, porque la verdad cuando tú te proyectas a un largo plazo, como serían 5 años, sí es muy confrontador, Gilberto, muy confrontador, porque ahí es cuando tú te das cuenta de, bueno, ¿qué voy a hacer con mi vida, no? O sea, entonces, lo ideal es a 5 años, pero otra cuestión, sobre todo para personas que a lo mejor apenas están empezando y que de repente dicen, a mí me abruma esto, no sé ni lo que quiero este mes, ¿no? Entonces, hazlo a un año. O sea, yo la verdad es que creo que un año es un tiempo bastante razonable donde vas a ir midiéndote, donde vas a ir a lo mejor, pues, modificando ciertas cosas, como decíamos, y es muy inspiracional. O sea, ¿por qué? Porque haz de cuenta que ya teniendo ese collage o ese vision board o tablero de sueños, mi recomendación es, ok, listo, ¿cómo me veo a lo mejor en diciembre del 2024 o en enero del 2025, ¿no? Pon tú que sea a un año. Y entonces te regresas, ok, me regreso un año antes, o sea, donde estoy ahorita parado, y entonces ahí sacas tu plan de acción. Ok, para llegar a lo que quiero, pues alcanzar en un año, ¿qué tengo que estar haciendo ahorita? ¿No? Es como si digo, pues me veo saludable, ¿no? O me veo de talla tal. Bueno, ¿qué estás comiendo? ¿Con qué tipo de gente te estás juntando, ¿no? ¿Qué tipo de relaciones tienes? Si a lo mejor tú te ves emocionalmente muy funcional, etcétera. Si tal vez tú dices, no, hombre, yo me veo en este cargo en la empresa o me veo con este tipo de clientes, ¿qué preparación tienes ahorita o qué tipo de habilidades debes desarrollar para poder alcanzar esto? Porque si no, efectivamente, Gilberto, como dices, puede ser muy frustrante.
Claro, oye, pues la verdad interesantísimo. Yo creo que es una buena labor para aplicar si es que tomamos vacaciones este cierre de año, empezar Exacto. a planearlo para empezar a aplicarlo en el 2024. Coca, como siempre es un gusto platicar contigo. Felicidades nuevamente por el poder de saber venderte, que ya está disponible en Amazon, pero a ti, ¿dónde te encontramos? Bueno, a mí me pueden encontrar en redes como Facebook, como Coca Sevilla, en Instagram como @coca-sevilla C, para cualquier tipo de pregunta, información, y bueno, ahí siempre estamos compartiendo contenidos de mucho empoderamiento. Sin duda. Muchas gracias, Coca. Y pues es la última entrevista del año, así que quiero desearte lo mejor para este 2023, lo que queda, y por supuesto que el 2024 traiga muchísimas sorpresas más, como fue la grata noticia de tu libro. Muchas gracias y felicidades. Muchísimas gracias, un abrazo para todos, que cierren con todo este 2023 y vamos por más. Así es, como tiene que ser. Gracias, Coca. Gracias, Gilberto. Nosotros nos despedimos. Gracias por habernos acompañado en una emisión más de Gilberto Brenis Live. Nos vemos mañana, muy puntuales, 3:30 de la tarde.